Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de demografía mundial nuevamente, un tema que me gusta mucho. Voy a tomar la idea del autor demógrafo Paul Morland, que nos habla de un trilema demográfico actual. Él llama a este trilema el trilema de las 3E. Esto es en inglés, obviamente, así que en la traducción tal vez se pierda algunas cosas. Las 3E son el egoísmo, que sería una manera de decir al individualismo, que llevaría a no tener hijos, no tener familia, o a familias pequeñas. Por otro lado estaría la cuestión de la estabilidad étnica, bueno, que justamente es eso, que el país donde esté la persona tenga estabilidad étnica, el mismo grupo étnico se mantenga. Y luego está la economía, en realidad habla de una economía buena, no de la economía solamente, sino una economía buena, una economía funcional y próspera. Estas 3E representan tres dimensiones que no serían compatibles entre sí. Es decir, las tres al mismo tiempo no se podrían dar, sí dos. Dos de estas sí se pueden dar. Por ejemplo, uno puede tener familias pequeñas, ya voy a decir familias pequeñas, no voy a decir egoísmo. Uno puede tener familias pequeñas y estabilidad étnica, pero eso llevaría a una economía estancada, en el mejor de los casos estancada. Lo podemos identificar principalmente con los países de Asia Oriental, este fenómeno, los países como Japón, Corea, China, serían los países modelos de esta cuestión. Japón tal vez sería el país modelo en el cual hay estabilidad étnica y hay un egoísmo que lleva a familias pequeñas o que no haya familias. Esto tampoco es tan así, esto es un modelo, hay generalizaciones. En Japón viene aumentando la inmigración, hay esfuerzos cada vez más grandes de las empresas y del Estado japonés para que lleguen más inmigrantes, pero por ahora es así. Bueno, China también sería un caso distinto porque China, la economía china sigue creciendo, no está tan estancada, crece bastante, pero iría en ese camino, iría al camino del estancamiento, ya que las familias son muy pequeñas, busca estabilidad étnica, pero eso llevaría a un estancamiento económico en no mucho tiempo. Luego tenemos lo que sería los países en donde hay una economía buena, prosperidad económica, mezclado con estas familias pequeñas, que sería básicamente todo el primer mundo. Entraría casi toda Europa, entraría Norteamérica, entrarían países como Singapur, entraría Turquía, bueno, también está en Europa, ¿no? Entraría Oceanía, lo que sería Australia y Nueva Zelanda. En estos países tiene una economía buena, la economía funciona, tienen prosperidad económica a niveles de vida altos, hay también un gran individualismo, lo que lleva a familias pequeñas o que no haya familia, pero lo que sí tienen, que los otros países no tienen, es mucha inmigración, lo que obviamente lleva a que no haya una estabilidad étnica, no hay estabilidad étnica. Vemos que estos países tienen cada vez mayor diversidad étnica. Y luego, la otra opción es lo que los países que mezclarían una economía que esté creciendo con la estabilidad étnica. Bueno, y esto nos lleva a un punto muy interesante porque de hecho hay países donde pasa que hay con una economía que está creciendo con una estabilidad étnica, pero son lugares muy específicos y que tienen que ver con cuestiones muy específicas del lugar. Por ejemplo, tenemos Kazajistán, un país que tiene una economía que está creciendo, si bien todavía no es del primer mundo, y una estabilidad étnica. Esta economía también está relacionada, y este crecimiento económico en general está relacionado a la inmigración. Son fenómenos que muy difícil que no estén entremezclados. Generalmente cuando hay crecimiento económico hay inmigración. Y Kazajistán no es la excepción, tiene por lo menos el 20% de su población que es inmigrante. Los casos especiales, que voy a nombrar ahora,
donde hay mucha inmigración, también tenemos una fertilidad nativa bastante alta, está relacionado a cuestiones geopolíticas generalmente muy especiales. En este caso, a la caída de la Unión Soviética. Entonces, muchos de estos inmigrantes en realidad son ex ciudadanos soviéticos de origen ruso que viven allí y se lo toma como extranjeros, pero en realidad vivieron allí toda su vida, o kazajos que vivían en otras repúblicas rusas, en otras repúblicas soviéticas, y fueron a Kazajistán. Entonces es una cuestión muy específica de esa zona. Lo mismo pasa en la ex Yugoslavia, es lo mismo, el mismo caso. Después también tenemos los países árabes, que hay una situación también particular. Países como Líbano, Jordania, Arabia Saudita tienen inmigración, un porcentaje de la población inmigrante muy alto. Tiene mucha inmigración. Arabia Saudita, más del 30% de su población es inmigrante. En Jordania también tiene un porcentaje muy alto, lo mismo que en Líbano. En Jordania y el Líbano tienen que ver con los refugiados, principalmente de Siria y palestinos. Es eso, no es una inmigración que se explique de otra manera, no es que gente de otros países del mundo va allí, sino países vecinos que, porque sufrir determinadas cosas, bueno, su población se tiene que escapar y terminaron allí. Líbano le está yendo horrible económicamente, a Jordania todavía le va bien, pero no tiene inmigración en sí, son refugiados y mucha de esa gente vive hace muchísimo tiempo. Arabia Saudita sí tiene muchos inmigrantes de los países árabes, de Asia, de otros lugares. Tiene una economía que funciona bien, pero ¿cuál es el caso especial? Obviamente que tiene petróleo, tiene una riqueza extraordinaria que le permite mantener un buen nivel de vida para su población local, al mismo tiempo que necesita mano de obra para expandirse su infraestructura y económicamente. Bueno, ¿qué es lo interesante de Arabia Saudita? Que podría tener esta estabilidad étnica que no tienen los países del primer mundo, con una economía que le vaya bien. Arabia Saudita lo que está teniendo, y sería por eso casos especiales donde sí se darían los tres factores: una economía próspera, una estabilidad étnica y egoísmo, es decir, familias pequeñas. La fertilidad de Arabia Saudita viene bajando cada vez más. En pocos años va a llegar a estar por debajo del nivel de reemplazo. Hay una revolución demográfica en el mundo árabe, bastante silenciosa. Mucha gente no lo dice. Pero en esta parte del mundo hay cada vez menos fertilidad. Se está acercando rapidísimo a lo que serían los niveles mundiales, al promedio mundial. Está muy cerca del promedio mundial y ya dentro de pronto también va a estar al mismo nivel que países desarrollados. Arabia Saudita no es la excepción, todos estos países están yendo hacia ahí, obviamente no es un camino lineal, con zigzags, altibajos, pero están yendo hacia ahí. Pero lo interesante de ver del mundo árabe, especialmente los árabes del Golfo, es que aún teniendo riqueza, lo que le permitirá a la gente vivir bien y tener familias grandes, es decir, combinar la estabilidad étnica con la economía, con una buena economía. Al tener estas dos cosas, irónicamente lo que se termina dando es que las familias empiecen a tener menos hijos, porque un mayor nivel de vida parece que en sí mismo lleva a que la gente quiera tener menos hijos y no involucrarse tanto en la cuestión de tener familias. Eso me parece muy interesante. Esa economía próspera lleva a la inmigración, vuelvo a decirlo. Donde hay una economía próspera, generalmente hay inmigración. Esto sea en todos lados. No es o se da porque la economía próspera quiere mantenerse así y abre las puertas a los inmigrantes, o es porque la economía le va bien y los inmigrantes empiezan a llegar. La única barrera real para la inmigración hasta ahora parece ser la pobreza. Si hay pobreza, si hay una economía que le va muy mal, eso lleva a que no haya inmigración, sino lo contrario, emigración. Pero si no, no hay barrera, a pesar de que se puedan poner un montón de barreras legales, se pueda militarizar la frontera, los inmigrantes llegan por un lado o por el otro. Hay excepciones, vuelvo a decirlo, pareciera ver que hay excepciones, y el caso excepcional que me parece más interesante es el de Israel, donde hay una economía próspera, pero no hay inmigrantes, ¿no? Eso es lo que nos dicen, no hay muchos inmigrantes. Bueno, eso es mentira. Israel tiene muchos inmigrantes económicos,
tiene muchos inmigrantes que serían gente de origen judío que son recibidos como israelíes en ese país. Entonces ni siquiera Israel tiene eso. Lo que tiene Israel es una economía bastante buena, con cierta estabilidad étnica. Pero bueno, esa estabilidad étnica está bastante dibujada, es más del papel que la realidad. A lo que sí parecería escapar Israel es a que no tiene, que siendo un país desarrollado tiene una fertilidad bastante alta. Pero bueno, como es un caso especial, hay que decirlo que esa fertilidad está subvencionada por el Estado. Está subvencionada en el sentido de que el que le da realmente el empuje a la fertilidad son los grupos religiosos, los haredí, que permiten que en el promedio Israel suba mucho. Ahora sacamos a los haredí de la ecuación y la fertilidad israelí está en bajada y es muy difícil que se mantenga en las próximas décadas. Hay otros factores también que influyen allí, pero aún Israel sigue siendo un caso bastante especial. Ahora, también tenemos casos donde hay una inmigración bastante grande, cierta estabilidad étnica porque la población nativa tiene muchos hijos, que serían algunos países africanos. Algunos países africanos como Sudáfrica, Gabón o Gambia tienen eso, tienen mucha inmigración, y bueno, y tienen familias grandes, es decir, estabilidad étnica en cierto sentido. Pero también está muy relacionado también a la cuestión de la economía. Son economías que le va bien, entonces atraen inmigrantes, a pesar que la fertilidad sigue siendo bastante alta de los nativos. Entonces, ese fenómeno de fertilidad alta con inmigrantes se da en África principalmente. No hay muchos países donde el resto del mundo casi no pasa. Yo diría que no pasa, y pasa solo en África. Pero bueno, son distintos perfiles demográficos que hay en todo el mundo. Por ahora la situación es esa. Primer mundo, en el primer mundo, ¿qué tenemos? Familias pequeñas, buena economía y mucha inmigración. Asia Oriental, familias pequeñas, economía estancada y nada de inmigración. África, familias grandes, estabilidad étnica y, bueno, algunos países tienen inmigración, ¿no? Dependiendo de la economía. Si le va bien, que generalmente está relacionado a algún boom de la extracción petrolera o algo así. Después, en el caso de Asia Central, tenemos familias que están siendo cada vez más pequeñas, pero todavía bastante grandes, estabilidad étnica y cierto crecimiento económico, pero vuelvo a decirlo, está muy dibujado acá, son casos especiales que tienen que ver con la disolución de la Unión Soviética en sí, lo mismo que el mundo árabe. Casos muy especiales, tienen petróleo, cuestiones así, si no fuera por eso, no pasaría. Y en el caso de Latinoamérica, lo que estamos viendo es que se está yendo un modelo de familias pequeñas, es decir, de egoísmo, como lo diría Morland, familias pequeñas, estabilidad étnica, hay excepciones, pero más o menos estabilidad étnica, pero una economía bastante mala. Eso también, muy similar a Asia Oriental. América Latina se está pareciendo a Asia Oriental. Poco a poco se está pareciendo a Asia Oriental, es decir, este modelo de familias pequeñas o ninguna familia, no mucha inmigración, porque realmente hoy en día el grupo que está llevando a cabo la inmigración son los venezolanos, pero después todos los demás grupos está muy estabilizada la región étnicamente y demográficamente, está muy estabilizada. También hay algunos migrantes que van de Centroamérica a México o algo así, pero son casos que creo que van a ser muy pasajeros, no creo que se mantengan en las décadas siguientes. Así que tenemos estas dos zonas del mundo, América Latina y Asia, que parecieran ser que van a una estabilidad étnica y familias pequeñas, pero una economía estancadísima. El primer mundo que se mantiene con una buena economía, familias pequeñas pero con mucha inmigración. Medio Oriente, bueno, lo que sería esta parte de Asia, que estamos en la transición, un momento de transición, pero cuando se estabilice van a ir a un modelo también de familias pequeñas. Una economía, dependiendo, van a elegir el camino. Si quieren una buena economía, van a tener que abrirse a la inmigración, como de hecho ya lo hicieron los países árabes. O si quieren estabilidad étnica y tener una economía más estancada, que en ese caso se parecería más a Asia Oriental. Tal vez Asia Central vaya un modelo más parecido a Asia Oriental y el mundo árabe vaya un modelo más parecido al europeo, con mucha inmigración, con tal de mantener el crecimiento económico.
Es una predicción, obviamente no se puede saber todavía, pero puede ser algo así. Y África está aparte de todos porque tiene familias grandes, estabilidad étnica y mucha inmigración, dependiendo si hay riqueza o no. Entonces es un modelo aparte. Eso sería más o menos el panorama desde el punto de vista de este trilema que habló el demógrafo Paul Morland. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.